hoy quiero traerte un tema intrincado, un tema donde muchas denominaciones defienden una postura, otros defienden otra, un tema que ha causado también muchos malas interpretaciones, excesos, y tiene que ver con la seguridad de la salvación. Una persona me preguntó a través de Facebook la vez pasada si la salvación se pierde, ¿sí? Me preguntaba, ¿la salvación se pierde, no se pierde? Hay tantas contradicciones con respecto a este tema. ¿Me podría enseñar? Me decía esta creyente, esta seguidora que tengo en Facebook. Y vamos a tratar de responder esto porque es un tema que también surgió hace unos días con otras personas. Y me he dado cuenta a través del tiempo, a través de los años, que he tenido un cambio en esa postura. Cuando estudié más en profundidad algunos conceptos que tienen que ver con el sacrificio de Jesús, me he dado cuenta de que ha cambiado un poco mi percepción con respecto a este tema, y voy a traer a la mesa de discusión esta charla. Voy a tratar de responder un poco a esta pregunta que, por supuesto, como te digo, hay gente muy culta, con mucho conocimiento de las Escrituras, que defiende el hecho de que la salvación no se pierde, y otra gran parte del cuerpo de Cristo dicen que sí. ¿Cuál es la realidad con respecto a esto? Yo creo, de mi parte, haber llegado a un punto medio mirando las Escrituras, porque si vemos la palabra de Dios, vemos que la salvación es algo seguro, algo que permanece, pero también vemos y encontramos pasajes, como vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 6 y en el capítulo 10, donde se nos enseña que aquel que peca voluntariamente ya no queda más ofrenda por su pecado. Entonces, esa persona, ¿qué pasa con esa persona? Bueno, vamos a mirar un poquito todo esto. Acompáñame en estos minutos que estemos contigo. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos y voy a tratar de responder este tema. ¿Se pierde la salvación? Bueno, en realidad está mal dicha esta oración o este término se emplea y se utiliza incorrectamente, porque la salvación no se pierde, la salvación se rechaza. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver ahora algunas cositas interesantes, pero el término se pierde como algo accidental, como algo que de pronto era salvo y ahora ya no lo soy. Bueno, no es así, porque si fuera de esa manera, que perdemos la salvación como perdemos un objeto que no encontramos y que fue accidentalmente extraviado, si lo vemos así desde el punto de vista de la salvación, es una cosa muy triste vivir de esa manera, perdiendo la salvación a cada momento, a cada instante. Y aún por error pensamos que nos desconectamos con Dios, que hemos perdido la comunión con Dios, que tenemos que estar velando constantemente en la confesión de nuestros pecados, porque si viene Cristo y nos damos a cuenta inmediatamente, nos perdemos. Esto es lo que hablábamos con una persona la vez pasada. Él me decía que él trabaja en la calle como taxista, una persona que con su auto lleva pasajeros, y está en la calle y hay mucho tráfico, hay gente que no respeta las señales de tránsito. Y bueno, trabajar muchas horas de eso hace que a veces pierdan los estribos, se ponga nervioso. Y él me decía, a veces me da ganas de bajarme del auto y pelear con otro conductor que hace las cosas mal, pero si pasa eso y me pisa un camión y yo estoy enojado o estoy discutiendo con otro conductor, me pierdo, me dice, ¿no es cierto? Esa era la pregunta. Él me preguntaba si él se peleaba con alguien y de pronto justo pasa un camión y lo atropella y él muere. ¿Qué pasa con su alma? ¿Se pierde? Entonces yo le digo, bueno, no tuviste tiempo de confesarte delante de Dios. Y la idea de la iglesia tradicional es que si vos no confesaste tu pecado, te perdiste. Pero es lamentable
tener esa idea en la mente porque nunca nos permite disfrutar lo que se conoce en la palabra de Dios como la seguridad de la salvación y tampoco mucho menos tener el gozo de la salvación. A veces se asocia el gozo de la salvación con una experiencia única que la persona tuvo en el momento que aceptó a Jesús, donde sus pecados fueron perdonados, sus pecados pasados, pero ya no dura para siempre porque cada vez que fallamos perdemos la salvación, entonces ya no tenemos gozo ni seguridad de salvación, tenemos que confesar nuestro pecado y recuperamos la salvación y estamos toda la vida en ese vaivén entre salvo y no salvo, salvo y no salvo. Y esto es muy triste porque la persona nunca puede disfrutar lo que se denomina seguridad y gozo de la salvación. Algo que el creyente en nuestro Señor Jesucristo, creyentes reformados que formamos parte de la reforma religiosa del siglo XVI, deberíamos tener esa seguridad. Las religiones todas te dicen, por más cristianas que se llamen, que, a excepción del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que la salvación es algo que queda ahí en la nebulosa, que nadie sabe, ¿sí? Que, bueno, líderes religiosos de religiones llamadas cristianas, te dicen que es petulante creerse que uno es salvo. Es de atrevidos decir que uno tiene la salvación. Sin embargo, vemos en la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, yo preferiría morir porque sé que me voy con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero bueno, me quedo aquí porque todavía tengo un propósito, un plan para edificar a las iglesias. Pero este hombre de Dios tenía muy seguro su salvación. Y algunos dicen, bueno, pero era San Pablo. El apóstol Juan dice también en su carta, en la primera carta del apóstol Juan, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Él habla con la misma certeza, pero ahora incluye a todos los creyentes, porque dice, nosotros sabemos, habla en plural. No dice, yo sé porque soy el apóstol Juan y recosté mi cabeza en el pecho de Jesús y soy un ungido especial. No, él dice a la iglesia, iglesia, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Es una seguridad que no se pierde por cualquier viento, por cualquier situación o accidentalmente, como normalmente se dice, se pierde la salvación. No, como dije, la salvación se rechaza y ahora te voy a explicar por qué o qué significa esto. Si pensamos que la salvación se pierde por cualquier pecado cometido y que depende únicamente de nuestra capacidad de estar a cuentas con el Señor y confesar nuestros pecados, estamos en un gran aprieto. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es 3 veces santo. Y qué importante es que nosotros entendamos la santidad del Señor, que Dios es santo, que Dios es perfecto, que en Él no hay error, no hay cambios. Él es el mismo por siempre y su santidad no cambia. Su santidad no cambia. El tema es que nosotros pensamos que de alguna manera con nuestro comportamiento vamos a alcanzar el visto bueno de parte de Dios. Y mis queridos amigos, estamos día a día tratando de mejorar nuestra vida, caminando hacia la perfección en lo que respecta a nuestra santidad práctica, pero jamás vamos a estar 100% a cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos pecados que cometemos durante el día que no podemos confesar porque ni siquiera nos damos cuenta. Y no estoy hablando de homicidios, ni estoy hablando de cosas que a veces son obvias, que son pecado. La santidad de Dios es tan perfecta que aún, si nosotros miramos el Antiguo Testamento, la mezcla de telas era pecado delante de Dios. El sacerdote no podía usar mezcla de telas, tenía que usar 100% lino o algodón. No podía mezclar, como nosotros hoy tenemos mezclilla, que son los jeans, pantalones de jean, que son tan cómodos y todos usamos. Bueno, eso era pecado. Iba en contra de la santidad de Dios. ¿Sí?
Fíjate vos cómo Dios es tan perfecto, tan santo, y nuestra santidad, nosotros decimos, no, yo tengo que confesar, y pensamos en pecados gruesos, pero para Dios no hay pecados gruesos, ni finos, ni veniales, ni mortales como nosotros creíamos cuando practicábamos algún tipo de religión. Para Él, si fallamos en un punto, quebrantamos todos los mandamientos. Y no solo estamos hablando de fallar cuando hacemos cosas malas, sino que fallamos también cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Esto nos habla, mis queridos amigos, que si realmente somos sinceros en nuestro corazón, nunca vamos a estar perfectamente a cuentas con el Señor. Entonces estamos perdidos. Y la santidad con Dios es al 100% o no es por porcentaje. No es que los que cumplen los mandamientos de Dios del 80% para arriba se salvan y los que del 80% para abajo se condenan o se van al infierno. No, es el 100%. Y la única forma de estar a cuentas con Dios es conocer a nuestro Salvador Jesucristo y recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor. Reconocer que necesitamos un Salvador y que no podemos salvarnos por nosotros mismos. ¿Esto significa que tengo que vivir como yo quiero? No. Yo tengo que manifestar a Cristo en mi vida, día a día voy mejorando. Confieso mis pecados en el aspecto de reconocer, porque si yo no reconozco nunca voy a cambiar. Ir delante de Dios y decirle, Señor, la verdad que soy tu hijo, soy un santo, soy escogido por ti, tienes propósitos para mi vida. Y esto que estoy haciendo no tiene nada que ver con lo que querés para mí, Señor. No refleja, no te honra, no te glorifica. Perdóname, ayúdame, quiero cambiar. Dame fuerzas, Espíritu Santo. Esa es la manera. Pero no es una liturgia mística que me lleva a la presencia de Dios y cada vez que yo me equivoco y estoy alejado. No es así. Lo que nos acercó a Dios definitivamente es Jesucristo, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Y es tan importante entender esto, mis queridos amigos. Alguien dirá, bueno, yo acepté a Jesús en mi corazón, Él es mi Señor, Él es mi vida, pero no me siento salvo. No siento en mi corazón salvación. Martin Lloyd-Jones, un teólogo muy reconocido, importantísimo, que escribió obras teológicas maravillosas, espectaculares, él dice, si quieres tener seguridad de salvación, el lugar donde empezar no son tus sentimientos. ¿Sí? El lugar donde debes comenzar no son tus sentimientos. Hablando con respecto a este tema de la seguridad de salvación. No son tus sentimientos el lugar donde tienes que empezar con respecto a este tema. No. Él dice lo siguiente, mirá qué importante lo que dice, sino que tienes que comenzar en tu entendimiento. Luego los sentimientos seguirán. Entonces, la manera de tener seguridad de salvación no es tratar de sentir algo, sino tener esa verdad absoluta en tu corazón. Importantísimo esto. Importantísimo esto. Entonces, ¿cómo tener seguridad de salvación? Bueno, tenemos que comenzar con el entendimiento. Es comprendiendo y entendiendo en este aspecto que la palabra de Dios es la que declara y la que nos muestra si somos salvos o no. No tiene que ver nuestras emociones ni lo que sentimos. Ahora, vamos a mirar algunos versículos bíblicos y tal vez haya personas que a pesar de leer y de escuchar estos versículos no van a cambiar lo que creen, ¿sí? Porque hay personas que no permiten que la Biblia se interponga en el camino de lo que creen, ¿sí? No permiten que se interfiera. Ellos creen lo que quieren creer, sin importar lo que la Biblia diga. Pero nosotros tenemos que fijarnos en qué dice la palabra de Dios con respecto a este tema, porque es lo más importante. Y Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, está hablando de Jesús,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿cómo trata Dios con un cristiano que ha nacido de nuevo cuando peca? Cuando no conoce a Jesús, dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la persona que no conoce a Cristo. Juan, cuando escribe su primera carta, dice en Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero él, cuando empieza hablando en ese capítulo, habla del mensaje del principio. Dice, yo quiero compartirles el mensaje que hemos oído, que hemos aprendido. Aparentemente ese primer capítulo él lo escribe a los falsos maestros que practicaban el gnosticismo, una doctrina un poco extraña que decía que Jesús no vino en carne, que el pecado no existía. Bueno, entonces Juan, tratando de refutar esas creencias, dice, este es el mensaje que hemos oído desde el principio, ¿sí? Que si andamos en luz, estamos con Cristo. Y que tenemos que confesar nuestros pecados. Y una vez que lo hacemos, Él nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad. Necesitamos un Salvador. Este es el mensaje del principio. Y en el capítulo 2 dice algo diferente. Dice, a vosotros, hijitos, quiero que sepan que si han pecado, abogado tenemos para con el Padre. Parece como que cambia la situación cuando uno ya está en Cristo. Es diferente. ¿Y cómo trata a Dios con un cristiano que peca? Bueno, ¿qué dice el concepto tradicional? Que cada vez que pecas es una infracción contra Dios y que perdés la salvación. Entonces necesitas confesar para que ese pecado pueda ser expiado y de esta manera vuelvas a tener nuevamente comunión con Dios y puedas ir al cielo. Pero estamos diciendo aquí a través de este pasaje que Jesús pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, porque dice que con un solo sacrificio, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obtuvo eterna redención, no una parcial redención, no desde el momento que aceptamos a Jesús para atrás, para nuestro pasado, no. El sacrificio de Jesús nos dio un perdón eterno, por siempre. Entonces nuestros pecados fueron pagados, los pasados, los presentes e incluso los futuros. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, es decir, los creyentes, reciban la promesa de la herencia eterna. Tenemos una herencia eterna. Pedro también habla de que tenemos una herencia que es incorruptible, que nos espera en el cielo, que no se echa a perder, ¿sí? Que permanece para siempre. Esto es la seguridad que tenemos que tener como hijos de Dios. La muerte de Jesús en la cruz nos proporciona una herencia eterna. Él con su cuerpo, en su cuerpo, fue una ofrenda, un sacrificio vivo y pagó el pecado de toda la humanidad. Nuestra salvación no depende, por tanto, de nuestra habilidad de confesar los pecados, porque si no, entonces la salvación sería por obras, estaría dependiendo de mi habilidad de confesión y no de Jesucristo, ¿sí? De su habilidad, de su sacrificio. No es lo que hacemos nosotros, es lo que hizo Cristo. Esto tenemos que tenerlo bien en cuenta. Y yo dije hace un momento que la salvación no se pierde, sino que se rechaza. Y aquí vamos a leer Hebreos capítulo 6, verso 4, donde vemos que no siempre la salvación permanece. Hay un momento en donde la salvación no se pierde, sino que la persona le da la espalda al Señor, cae en apostasía religiosa y deja de ser salva. No la pierde como un accidente, por algo menor. Es cuando la persona decide por sí misma decir, yo ya no quiero saber más nada con Dios, le doy mi espalda al Señor, no creo más en Cristo, en su sacrificio. Entonces ahí la cosa cambia. Fíjate lo que dice aquí. Ahora,
No cualquiera puede decir esto, ¿sí? No cualquiera puede rechazar la salvación. Hay en estos versículos que vamos a leer algunas condiciones. Y fíjate que está hablando o va a hablar de una persona que conoció a Jesús y no que fue un par de reuniones a la iglesia y se apartó. Está hablando de alguien que estuvo en los caminos del Señor, que recibió del Espíritu Santo, que se deleitó en la palabra y luego decide rechazar, volver atrás. Como menciona Hebreos dice pecar deliberadamente o volverse atrás. Nosotros lo asociamos con pecar, ¿sí? Cosas del mundo y demás. Aquí sustancialmente y puntualmente está hablando de volver al sistema de obras del judaísmo. Este libro fue escrito para los judíos que eran cristianos y él los exhorta a no volver atrás, a no dejar de confiar en Cristo como Salvador y volver a las obras judaicas. Cuando habla de pecado o de volver atrás se refiere específicamente a eso, pero dice que es imposible, Hebreos 6, verso 4, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fíjate lo que dice, fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron personas que recibieron la salvación. Se les abrió el entendimiento para entender y comprender que necesitaban un Salvador y recibieron la salvación. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los